personajes. Pisos viales. ¿Es posible estos segundos pisos viales que propone Luis Pérez Gutiérrez? Ayer presentó un estudio, cuánto valían, cómo se cobraría el peaje y por qué sí son factibles y que no hay que pagar valorización y se tiene ya los retiros la administración desde 1950. A ver, empezamos. ¿Quién quiere empezar? Ustedes lo escogen, ustedes son dos titanes de la política. ¿Empieza doctor o empieza doctor William? William, que es el que está para el Consejo de Medellín. Bueno, empiece pues. No hay problema, yo creo que, yo me acuerdo que hace 8 años el doctor Luis Pérez hablaba de Metrocable y la gente se reía, que porque iban a hacer unas garrochas, yo no sé qué vainas y todo el mundo, y hoy vemos cómo son un ejemplo a nivel mundial. Vemos turistas de todas partes del mundo montándose con orgullo en el Metrocable de Medellín. Vemos cómo se hablaba de las bibliotecas temáticas en los barrios más pobres, bibliotecas de 10, 12, 15 mil millones de pesos, hoy son una realidad del programa de Luis Pérez Gutiérrez. Vemos cómo el Palacio de Exposición en la ampliación, habían 40, 50 eventos cada año. Vemos que ahora con la ampliación, que mucha gente lo criticó y se burló de ellos, inclusive exalcaldes de reconocido nombre se burlaron de él y hoy lo están disfrutando. Ya en Medellín hay eventos, 500, 600 eventos anuales en el Palacio de Exposiciones nuevo. Vemos cómo la avenida Las Palmas, que era una estrechez para uno subir y bajar, y yo disfruto de ella diario porque vivo cerca ahí, vemos cómo es una realidad. Y yo creo que lo del segundo piso es una realidad también. ¿Por qué mi doctor Pérez y por qué mi doctor Luis Javier? Porque Luis es un hombre visionario y es un hombre de realidades, de hechos. Y vemos cómo el desarrollo vial de Panamá, el desarrollo vial de México, de Chile, de muchos países del mundo, se han hecho por Concepción. Vemos cómo nosotros ahora es un proyecto que él ya inclusive ha hablado con empresarios, como el LIN, que ya lo invitó para que hablaran de este importante proyecto del segundo piso Bello Caldas. Vemos cómo otros empresarios australianos y otros empresarios europeos han venido ya coqueteándole a ese proyecto de Luis Pérez Gutiérrez. Yo considero que es importante para la ciudad de Medellín el segundo piso, y más en la forma que lo está planteando, de no pago de valorización, de que el municipio no tenga que aportar un solo peso, que ni el departamento ni la nación, sino que se va a hacer por concesión a una empresa que garantice verdaderamente que haga realidad este proyecto. Muy bien. Doctor Calandés, ¿usted tiene algún comentario? Y no, para que nos vamos con una cosa que llama las autopistas de la montaña, usted que va a la asamblea del departamento. ¿Tiene alguna acotación al respecto? Pues algo que yo quisiera agregar Bien, y es, pueda. más que la posibilidad o no, yo creo que toda obra de ingeniería es posible. Los seres humanos somos muy ingeniosos y hemos sido capaces de hacer grandes cosas, de manera que es probable que sea viable. Pero más que eso, yo sí diría que también eso obedece a un modelo de desarrollo, a un modelo de ciudad que queremos construir. Ahí en ese caso hay que pensar, yo invitaría más a pensar en soluciones de transporte público masivo, a pensar un poco más en qué modelo queremos construir, porque yo creo que un modelo en el que todo el mundo quiera usar su carro para movilizarse todo el tiempo es un modelo que no es sostenible. Cuando hagamos el segundo piso vial, probablemente tanta gente habrá comprado carro que habrá necesidad después en el futuro de hacer un tercero u otro anillo, y ese modelo en Estados Unidos ya lo están reevaluando, que fue el país que lo impuso, el modelo de que todo el mundo se mueva siempre en su carro particular. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en otro tipo de modelo, y acá la discusión de fondo es qué modelo de ciudad es la que queremos tener, una ciudad que privilegie el uso del automóvil particular o una ciudad que privilegie el uso del transporte público. Yo soy más hincha de lo segundo y entiendo que hay diferentes posiciones ahí. Yo creo que un poco el debate también hay que ponerlo desde ese punto de vista. Doctor William, ¿tiene alguna acotación? No, yo creo que lo que dice el doctor Pérez es verdad. En realidad nosotros estamos hablando de un proyecto allá, ¿entiende? Pero dentro de 10 años puede ser un proyecto obsoleto. Lo que decían ayer en el debate de Luis Pérez Gutiérrez. ¿Por qué no lo hizo? Porque es que las diferencias de hace 8 años a ahora la actual son enormes. No había la carramenta que hay ahora, y hay una cantidad de factores que no lo permitieron en su época hacerlo. Yo estoy de acuerdo con el doctor Pérez en realidad eso hoy, y es un importante proyecto para la ciudad de Medellín. Quién sabe, dentro de 5, 10 o 15 años. Pero hay una cosa que es muy importante, y yo creo que aquí hay esto. A mí me parece que
los segundos pisos viales como lo están planeando y agregarle a eso lo que habían propuesto y lo que va a dejar la alcaldía, que deja, por ejemplo, lo de hacia Buenos Aires, que ya deja un metro, un tranvía. Un tranvía, el tranvía que deja en la 80, y todo ese anillo tiene que ser para ir complementando una cosa, pero también que no sea como lo que se ha hecho por Metroplus en el gobierno de Fajardo y Salazar, que es un elefante blanco, inoperante, donde se ha perdido casi 1 billón de pesos en este momento, que eso es muy grave. Entonces yo creo que complementando uno con el otro y haciéndolo, porque nosotros somos una ciudad que tenemos que salir es que no tenemos vías, y más pico y placa. ¿Ustedes están de acuerdo con más pico y placa o hacer las vías? A ver pues, doctor Calandrés. Yo creo que el pico y placa es una solución temporal. Yo no creo que el pico y placa no soluciona el problema del tráfico, pero también creo que en la situación actual de Medellín es una de las mejores medidas que podemos tener. En estos días estaba mirando cifras. Cuando inició el pico y placa, nosotros en Medellín teníamos el mismo número de carros que hoy circulan cuando existe el pico y placa, sacando 2 números durante el día. Es decir, la ciudad está igual de congestionada que cuando no teníamos pico y placa hace 8 años. De manera que yo creo que lo que tenemos que lograr es que el pico y placa nos ayude como una medida momentánea, pero tenemos que complementarla con un sistema de transporte masivo mucho más eficiente, que la gente lo quiera usar. Tú lo mencionabas ahora, está la posibilidad del tranvía que se está construyendo, ya hemos avanzado con algunos otros metrocables. Metroplus esperemos que se inaugure prontamente y empiece a prestar un buen servicio. Y si nosotros logramos crear un buen sistema de transporte masivo, yo creo que ya la gente aprende a movilizarse de otra manera. Lo que yo digo nuevamente es del modelo de ciudad que queremos. La gente aprende a usar menos el carro, entiende que el transporte masivo es más eficiente, menos contaminante, y de esa manera pues bajamos la presión sobre las vías. El problema también en Medellín en este momento, según lo que hablaba con Iván Sarmiento de la Universidad Nacional, es que los espacios para vías son muy reducidos, o sea, la posibilidad de crecimiento vial de Medellín es limitada, mientras que la gente va a seguir comprando carro porque los carros van a bajar de precio, porque ahora es mucho más fácil comprarlos. Entonces yo creo que ahí tenemos que incentivar a la gente a que, aunque tenga su carro, no lo saque para ir todos los días al trabajo, sino que lo saque para otros tipos de vueltas personales que desee hacer y que requieran más el auto particular. Doctor William, ahí buscando eso, buscando sobre todo descongestionar la ciudad, puede que en el futuro. El túnel de Oriente, que va a ser, que empezó ya, es otro complemento a hacer algunas vías. Que usted dice, doctor Calandrés, algo muy importante. Luis Pérez dejó la 34 y dejó Las Palmas. Las únicas vías que se han hecho, después no se hizo ninguna vía. Entonces, lógicamente nunca hemos tenido vías aquí, no se han vuelto a hacer. Pero con otras vías que se hagan, puede descongestionar un poquito, pero dándole la mano al servicio público. El túnel de Oriente, ¿es o no es una buena alternativa para mirar el futuro de nosotros y poder también mirar las autopistas de montaña? ¿Enteramos con usted, doctor William? Sí, hombre, no, el problema, yo considero que el túnel de Oriente es un proyecto que se viene hablando de él hace 50 años. Gracias a Dios y a la administración de Luis Alfredo Ramos es una realidad en este momento. Vemos cómo ya se inició, porque aquí las cosas, desafortunadamente, la envidia y los celos de otros gobernantes no dejan que las cosas se den, pero hoy vemos que es una realidad. Mire, ¿cuánta gente no criticaron el túnel de Occidente? Inclusive mal hecho, porque el túnel de Occidente fue mal diseñado, mal hecho, porque no era por ahí, por esa vía, sino por Bello, que lo había diseñado el tatarabuelo de María Emma Mejía, Gonzalo Mejía, el mismo que diseñó el túnel de la Quiebra y el mismo que diseñó la carretera Urabá. Mire, y él está hablando, mire, por Bello es la mitad de túnel, si lo hubiéramos hecho por Bello. Desafortunadamente no hubo liderazgo, ni hubo suficientemente gente que verdaderamente peleara porque el túnel se hiciera por los lados de Bello. Y vemos cómo hoy el túnel de Occidente es otra de las maravillas que tiene Antioquia. Vemos cómo ya podemos ir en 25 minutos, media hora a San Jerónimo, en 35 minutos a Santa Fe de Antioquia, en 30 minutos a Sopetrán. Yo considero que para los orientales, no solamente para Río Negro, porque el túnel desemboca en Río Negro, pero esto le va a servir a toda la zona de Oriente, a Marinilla, a Guarne, a Cocorná, a toda lo que es la zona de Oriente. Vemos cómo
consideramos de que esto le va a servir mucho en un futuro en el desarrollo vial de Medellín y de Antioquia, doctor. Doctor, ¿alguna acotación, doctor Calandrés? Sí, yo no estoy de acuerdo con el túnel de Oriente como está planteado en este momento, ni siento que sea la prioridad para invertir los recursos de Antioquia. Yo creo que la situación del túnel de Occidente es muy diferente a la del túnel de Oriente. En el túnel de Occidente realmente la única salida a Occidente que teníamos era esa vía por Boquerón, que estaba en pésimas condiciones, y realmente estábamos en mora de tener una vía decente hacia Occidente, además sabiendo que esa es la vía que conduce a Urabá. Entonces, de hecho, sí era una inversión muy necesaria y muy importante, y ese túnel lo valoro mucho. Terminó valiendo más de lo que era. William dice algo que es muy importante, y fue mal diseñado, y yo creo que ese tipo de errores tiende uno a pensar que se están cometiendo en este túnel, porque no hay como mucha claridad sobre el diseño. Yo siento que nosotros estamos conectados con Oriente a través de 4 vías, pues todas tienen diferentes condiciones, pero está la del Escobedo y la de Santa Elena, que no son las mejores, pero está la vía Las Palmas, que ya es doble calzada, y la autopista Medellín-Bogotá. De manera que estamos conectando 2 zonas que ya están conectadas. Y yo siento que el ahorro que vamos a tener en tiempo no es tan significativo, digamos, para la magnitud de la inversión, y sobre todo en un departamento que tiene recursos limitados y que tiene tan pésima infraestructura. A mí me da mucho pesar cuando uno viaja por Antioquia, William, vos que fuiste diputado, y uno se da cuenta el estado tan malo en que se encuentran las carreteras en las regiones antioqueñas. Y parte de lo que le dicen a uno los municipios es, hombre, nosotros queremos mejores conexiones viales, y ni siquiera con Medellín, conexión vial entre nosotros mismos, para que podamos tener intercambio comercial. Hay gente a la que todavía se le dañan los productos a orilla de carretera porque en invierno no tiene cómo sacar las cosechas. Entonces yo siento que realmente Antioquia, en lugar de concentrar su inversión donde ya hay inversión, donde ya hay infraestructura, lo que tiene que hacer es descentralizar también la infraestructura. Parte de construir un territorio equilibrado significa hacer grandes inversiones también en las regiones. Y yo siento que acá estamos concentrando una gran inversión, conectando 2 valles que ya están conectados, y donde realmente yo no creo que el impacto vaya a ser tan grande con respecto al costo de la obra. Y yo pensaría que puede ser mucho más interesante si estuviéramos hablando de un túnel con capacidad para movilizar carga, con capacidad para movilizar personas, con un transporte masivo. Pero acá estamos en un túnel básicamente para carros, porque hasta donde yo entiendo los diseños tienen el mismo problema del túnel de Occidente, y es que la altura no va a dar para que circulen camiones con contenedores de tamaño internacional, de manera que no va a permitir, por ejemplo, agilizar el transporte de carga entre los 2 valles. Esto sin mencionar, obviamente, como todas las prevenciones ambientales que este túnel genera. Sabemos que hay consecuencias ambientales, las tuvo el de Occidente, y no tenemos claridad si las consecuencias son, pues no sabemos cómo mitigarlas ni sabemos cuáles van a ser. Además de que pasa por una zona de protección. Yo creo que hay demasiados interrogantes, y siento que es entendible la intención de Luis Alfredo de cumplir con una promesa que había hecho de campaña y con su plan de gobierno, pero también siento que en cierta forma empujamos demasiado rápido una obra que no es claro que sea prioritaria y que no es claro cuáles son las condiciones en que se hace y cuál es su financiación. Muy bien. Doctor William, ¿alguna acotación? No, yo considero que lo que dice el doctor Pérez, pues ya lo del túnel es una realidad, ya no nos podemos devolver de él. Sí. Ya arrancó y ya se ubicó. Ya se ubicó. Ya tenemos que darle para adelante como buenos antioqueños, para atrás y para coger impulso. Consideramos de que esto en un futuro lo vamos a ver, que va a ayudar mucho al desarrollo vial de toda la zona de Oriente, que en este momento, le digo, usted arranca por Las Palmas, pero le atraviesa un carro a uno en la mitad que anda despacio y quedó. Anda por la de Bello también, lo mismo ocurre. Uno que le toca viajar constantemente a Bogotá, diario, de eso uno dice, hombre, lo de túnel, bueno, es una necesidad que en este momento la necesitan, que necesitan los orientales. Muy bien. Pero ahí sí puedo acotar algo. Bien, pues que ustedes son los dueños del programa. Yo creo que ahí nuevamente vuelvo a la idea del modelo de desarrollo, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que queremos impulsar? A veces entendemos la movilidad solamente como mover los carros, y yo creo que la movilidad también hay que pensarlas como cómo mover personas. Y siento que el túnel lo estamos pensando en cómo lograr que la gente llegue más rápido en carro de Medellín al Oriente. Y la forma de pensarlo debería ser cómo lograr que las personas lleguen de una manera más cómoda y eficiente desde el Valle de Aburrá hasta el Valle de San Nicolás. O sea, esto hay que pensarlo además como sistema, no como una vía aislada, sino listo, ¿cuál es el sistema de interconexión vial del Valle de Aburrá, el sistema de interconexión vial del Valle de San Nicolás? ¿Cómo articulamos los 2 valles de una manera que integre el territorio? E incluso yo creo que puede ser más importante aún mejorar las vías que ya existen en el Oriente, ampliar las vías que ya existen en el Oriente, que hacer que hacer el mismo túnel, que además es una calzada. Nuevamente se te atraviesa un carro a poca velocidad y te tienes que ir todo el resto del túnel detrás de ese carro a poca velocidad. Incluso puede ser aún más ineficiente que el sistema actual. Muy bien. Invitados hoy, doctor William Ortega, representante a la Cámara de Diputados,
aspira al Consejo de la Ciudad por Cambio Radical, y el doctor Carlos Andrés Pérez de la ACE, que aspira a la Asamblea. Voy a una pausa y ya vengo con ellos. Carlos Andrés Pérez y William Ortega con nosotros. Como muchas personas siempre me llaman y me dicen, hombre, en sus debates, ¿por qué no buscamos que a la gente al que me vive aquí enseguida y de todo, mucha gente no tiene hoy electricidad en la casa? Algo que en esta época, siglo XXI, pues es una necesidad. El candidato Luis Pérez Gutiérrez, cuando fue alcalde, pudo contener que los servicios públicos no rebajaran. Yo que fui representante a la Cámara, el doctor William también, supimos cómo se maneja allá eso en la CRE, que es una burocracia que no conoce sino un escritorio. Pero el doctor Luis Pérez luchó, cumplió, y la multa que le impusieron no fue por eso, fue porque él había dicho, la doy, fue por otro caso y no por haber suspendido lo de los servicios públicos. Es decir, no lo suspendió, sino que no los dejó subir a la proporción que están subiendo hoy. Por ejemplo, en el gobierno de Fajardo y Alonso Salazar ha subido, como él le decía, ha subido más o menos 10 veces lo que ha subido la inflación. Entonces, ustedes son partidarios, uno en la Asamblea, otro en el Consejo, de buscar y unirse en los dos entes para luchar como se luchó en un principio, que EADE pasara a empresas públicas, y ahí se hiciera una nivelación. ¿Son partidarios de eso? Empiece pues, doctor William Ortega. A ver, hombre, yo creo que si alguien ha tocado el tema de los servicios públicos en Colombia y en Antioquia, ha sido William Ortega. ¿Por qué? Porque me ha tocado estudiarlo a fondo. Y qué mafia tan brava, lo digo, qué mafia. Yo no sabía que eso era, pero hicimos un estudio desde 1830, desde la época de Simón Bolívar. Y nos pusimos a ver, ese estudio me lo regaló a mí, ojo con eso que yo no lo hice, nos lo regaló a mí, Alexander López, senador actual en ese momento del Polo Democrático, Gustavo Petro. A mí me dieron pues yo hice un debate, hice varios debates en contra de cómo se manejaban los servicios públicos en Colombia. Lo primero de ello, no hay derecho a que nosotros los antioqueños que producimos el 50-60% de la energía de este país, estemos pagando los servicios más las tarifas más caras del país. Y nos vanagloriamos de que estamos exportando energía para Ecuador, para Venezuela y posiblemente a Panamá a unos precios por debajo de los nuestros. Es donde la producimos, donde están las cuencas, los ríos, las quebradas. No hay derecho de que nosotros acá en Medellín, en Antioquia y en Colombia, no prendamos un bombillo, no nos gastemos una gota de agua, no hacemos una llamada telefónica y nos llega cada mes el recibo del cargo fijo, cuando la ley en su principio elemental de la ley 142 dice que se pagará por el servicio prestado, y si no lo han prestado, ¿por qué no lo van a cobrar? Y si yo dejo el apartamento desocupado 2 meses y no pago, van y me mochan los servicios de algo que no me lo prestaron. Te lo digo yo que es una mafia. Voy a poner un ejemplo. La tumbada de las torres de energía a empresas públicas, de la mayoría de las empresas generadoras de energía y comercializadoras de energía del país, le costaron 39.000 millones de pesos a estas compañías. ¿Y sabe cuánto le cobraron al pueblo colombiano? 968.000 millones de pesos. Mire el robo, fuera de eso, mire. Yo me acuerdo cuando iban a vender, que lo vendió un antioqueño y no quiero hablar del nombre de él ahora, que vendió a Electrocosta, lo vendieron a Electrocaribe, a una compañía española. ¿Y sabe con qué lo pagaron? Con la tumbada de las torres y con el subsidio del estrato 1 y 2. Entonces mire que acá hay una cantidad de injusticias. Mire, la gente está dejando de comer por pagar los servicios públicos. Ahora, yo me voy el 22 de diciembre para mi finca y llego el 25 de enero. Y el 1 de febrero me llega el recibo de la luz, como si hubiera estado todo el mes en la casa, consumiendo luz y consumiendo energía, pues teléfono y agua. Mire, esa es la única parte del mundo donde vale más la botada de agua que la consumida de agua. Yo me acuerdo cuando fundamos a Edatel y a EADE, para que los servicios públicos fueran más baratos en la zona rural. Y mire, cuando nosotros pagamos 180 pesos acá en Medellín hace 4 años, en la zona rural pagamos 300 y pico de pesos por kilovatio.
una llamada telefónica, yo puedo llamar de aquí a cualquier parte por 100, 200 pesos, pero de llamar del municipio a Medellín me vale 500, 1000, 2000 pesos la llamada del minuto. Entonces mire que hay una cantidad de injusticias, que cuando las empresas públicas de Medellín, yo me acuerdo hace mucho tiempo, que nuestros padres tuvieron que subsidiar y sacar por la quiebra de empresas públicas de Medellín. Pero resulta de que todas las ganancias son de empresas públicas de Medellín y las pérdidas es del pueblo antioqueño y del pueblo colombiano. Entonces yo digo una cosa, mire, se vanaglorean de que las utilidades de las empresas públicas de Medellín fueron de 1.900.000 millones de pesos. ¿Pero a costa de qué? De la pobre gente dejando de comer para pagar servicios públicos. Yo me pregunto, ¿cuántos desconectados tiene en este momento Medellín y el Valle de la Aburrá? Porque no tiene la gente con qué pagar. Entonces se roban, botan el agua, cóbrenle al pueblo. Se roban la energía, cóbrenle, o fugas de energía, o fugas de agua, se le cobran al pueblo. Yo digo una cantidad de injusticia, eso es una mafia, peor que cualquiera. Mire, yo, Luis Pérez, yo lo aseguro, y uno de mis programas es ayudar en eso, porque Luis Pérez cumplió cuando fue alcalde en congelar las tarifas de servicios públicos, y ahora volvió y lo prometió, y yo les garantizo que lo hace, porque él es autónomo en eso. Las empresas públicas de Medellín aparentemente son nuestras, pero las dirigen desde el Ministerio de Minas, las dirige la CRED, que son nombradas por un señor que fue ministro, que era antioqueño, y que como el ministro fue en este momento es asesor de varias compañías prestadoras de servicios públicos. Y hasta hablan emisoras, y le pagan duro en eso. Te lo digo yo, te mire que esas son las injusticias que cometemos acá. A ver, doctor Carlos Andrés. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo, ahí tenemos que avanzar a una nivelación tarifaria. Yo creo que dimos un paso muy importante en Antioquia y fue lograr que al menos no hubiera esa injusticia tan grande que antes las regiones pagando mucho más dinero de lo que se pagaba en Medellín. Cuando Antioquia es un productor de agua, yo también comparto la idea de que siendo Antioquia un gran productor de energía eléctrica, pues los antioqueños deberíamos tener un beneficio directo en el sentido de un alivio tarifario. Hay que entender ahí, William, vos manejas mucho mejor el tema que yo, que eso obedece también a una estructura de un mercado nacional, que tú mencionas de alguna manera. Entonces la autonomía ahí no es tan grande porque finalmente es un mercado bastante regulado. Yo creo que el margen de movimiento que tienen las empresas públicas de energía y de agua en todo el país, pues no es tan grande, pero yo sí creo que debemos avanzar en esas dos líneas. Primero, reconocer que si Antioquia es productor de agua, debería tener al menos algún beneficio en el sentido de tener unas tarifas más equilibradas, más acordes como con la realidad de ser un gran productor. Y no solamente de energía, sino también en agua y en otros servicios públicos. Los servicios públicos son algo básico y yo creo que ahí tenemos que buscar entre todos soluciones para aliviar y que eso no se convierta en un drama familiar, porque sí es absolutamente injusto que la gente, digamos, se vea abocada a sacrificar sus gastos en alimentación o en otras cosas por estar pagando los servicios. Ahí hay que estudiar a ver cuáles son las alternativas. Yo creo que EPM ha ido como innovando cuando piensa en programas como energía prepago, donde la gente finalmente logra acogerse a un programa donde legaliza su acceso a la energía y al mismo tiempo logra consumir el presupuesto que tiene en energía. Ahí hay que buscar alternativas, hay que ser creativos, hay que forzar un poco el sistema para que vaya siendo más flexible sin poner en peligro pues la existencia del mismo sistema eléctrico nacional, que yo también creo que obedece a la necesidad de tener una producción eléctrica sólida en todo el territorio, que es parte de lo que hemos logrado, digamos, en estos años como colombianos. Oiga, bueno, hermano, nos fueron los 40 minutos. Tienes cosas, qué bueno esto, qué debate tan agradable. Yo les voy a ayudar a los dos un reto, para que hablemos sobre otros temas que es muy agradable. Salgan o no salgan, vuelvan. Si salen pues es muy difícil, pero si salen también, ¿por qué no seguir? Damos otra conferencia, ya no hay tiempo pues de más, pero en 15 días, lo repito, y podemos hablar de otros temas de ciudad, que es que la ciudad sigue y la evolución sigue y ustedes siguen como líderes políticos, ¿les parece? Cuando quiera, doctor Luis Javier, estamos dispuestos a que nos invite a este importante programa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis Javier. Muy interesante haber podido estar acá, haber podido compartir ideas con ustedes, que la gente conozca a los candidatos a diferentes corporaciones, a Consejo de Medellín, Asamblea de Antioquia, y que los antioqueños ahorita el domingo también salgan a las urnas con ideas claras de quién está proponiendo y qué está proponiendo. Hombre, le agradezco mucho a Carlos Andrés, doctor William, le agradezco mucho. A usted muy amable, doctor Luis Javier, y a todos ustedes, videntes, por acompañarnos en esta noche. Resulta que, de acuerdo con el ideal, el domingo va a llover, sobre todo un poquito menos duro en la mañana, en la tarde sí. Nosotros le estamos aconsejando desde hoy, Norvey
también en la dirección está aconsejando de que la gente salga temprano a votar, cumpla con ese deber, votemos y hágalo temprano. En todo el territorio va a llover, en toda Colombia, sobre todo aquí en el departamento de Antioquia y en Medellín. Recuerden, somos soldados de Dios, por ello Él nos permitió estar aquí. Si Él lo desea, mañana estaré con ustedes de 8 a 8:30 en CNC Noticias y en el programa Personaje. Agradezco a Norbey, a Gerley, a Margie, como siempre, la pionera de esto, y a Alex, que estuvieron hoy acompañándome. Hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes.